Hola, buenas noches. Gracias por las personas que están en este momento asistiendo en esta reunión. Y el día de hoy pues hablaremos de un tema importante y pues especial. Y pues espero que el tema que hoy hablaré y lo que voy a decir le llegue pues a varias personas. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das el día de hoy de reunirnos. Te pido que me ilumines con el Espíritu Santo para que pueda decir las palabras correctas, para que aquellas personas que estén padeciendo de una depresión puedan entregar su vida a ti, Señor, y salir ilesos de esto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí ya ven. Listo. Bueno, para iniciar, de los trastornos mentales, la depresión es la condición psiquiátrica de mayor prevalencia en la población mundial y es la segunda causa de la inadaptación. Todos los años, 20 millones de personas son diagnosticadas con depresión. Sin embargo, las personas que son más vulnerables de padecer esta enfermedad son las mujeres. Esto puede observarse durante el periodo hormonal, la transición a la menopausia y unas cosas que voy a especificar más adelante. Y también las personas más vulnerables a padecer esto son los adolescentes. Bueno, para iniciar, vamos a leer unos versículos de la Biblia como para romper el hielo y con estos versículos el fin es que nos demos cuenta de que la Biblia no especificaba como tal que esto fuera depresión, pero ya la nombraba como tal. Entonces, no sé si alguno de ustedes me pueda colaborar leyendo alguno de estos versículos. Salmo 102 del 4 al 5. Salmo 102 del al 5. Dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Con este versículo nos damos cuenta de que hay una falta de apetito y que cuando menciona que los huesos se han pegado a mi carne, pues inferimos que esa persona en profunda tristeza pues ha perdido de peso por no comer. Y pues sabemos que uno de los síntomas de la depresión es la pérdida de apetito o el aumento de este. Salmo 77:4. Me mantenías abiertos los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no podía. El silencio. Ahí también nos damos cuenta de que esa persona está padeciendo angustia y aflicción, lo cual lo cohíbe de querer hablar con otras personas y expresar sus sentimientos. Acá ya nos damos cuenta de que la Biblia poco a poco va nombrando
y mencionando lo que es la depresión. Y por último, Salmo 31:10. Dice, mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis huesos se consumen. También nos damos cuenta de que se pierden las fuerzas, que ya no hay ganas de seguir adelante y que esa persona se ha rendido. Pues tristemente son varias personas las que han padecido estos síntomas, estos sentimientos, o no han tenido ni han recibido la ayuda de un ser querido o de algún profesional, pues para salir adelante y pues la ayuda de Dios tampoco la han pedido para salir de esta situación. Vivimos en un mundo donde abunda el sufrimiento y los tropiezos, pero aparentemente hay cosas que lastiman más que otras. Y varios investigadores concluyen que la depresión es un sentimiento y un sufrimiento que produce más dolor que cualquier otra cosa que nos aflija. No soy experta en este tema, pero estoy convencida de que con ayuda de Dios se puede vencer la depresión. Iniciamos con algunas de las causas de la depresión. Se puede originar por la pérdida de un ser querido. Se nos muere nuestra mamá, nuestro papá, alguien que amamos mucho y esa es una depresión. También algunas veces es por factores genéticos, o sea que, por ejemplo, mi abuela tuvo depresión y hay posibilidades de un 25 o un 30% de que yo padezca esta enfermedad. También por factores personales, la prevalencia en este factor es abundante en las mujeres, sobre todo durante el embarazo y el posparto. En el embarazo, una mujer, una madre que es primeriza, se puede sentir inútil, también se puede sentir que no va a ser capaz de ser una buena madre y poco a poco estos pensamientos negativos van generando esa depresión. También en el posparto, si lastimosamente la madre pierde al bebé, eso también puede ser un factor personal súper negativo que pueda generar la depresión. También pueden ser por traumas, es decir, si la persona en su infancia, en la adolescencia o recientemente padeció de una situación negativa en su vida, como un secuestro, una violación, sufrió de bullying o un intento de homicidio. Estas son las más principales de las causas de la depresión. Ahora bien, hablaremos de lo que se siente internamente una persona con depresión. Pues varias personas que han padecido esta enfermedad dicen que se sienten atrapados y lo que sucede en el cerebro es que internamente una persona con depresión, el, el hipocampo, que es un área cerebral muy importante para la memoria y las emociones, se inflama cuando se padece depresión. Y eso provoca una pérdida de conexiones interneuronales que hace que se reduzca la neurogénesis, que es cuando se genera. Como decía ahorita, nuestra mente juega un papel súper importante porque al tener pensamientos negativos y tener depresión, pues nuestro cerebro se inflama y produce la liberación de moléculas proinflamatorias como el cortisol, afectando el funcionamiento de este. Por eso a veces las personas con depresión pierden la concentración, su motricidad se puede reducir y por eso es que se sienten incapaces. Pero sé que con la ayuda de Dios
podremos lidiar con estas emociones y pues para Dios no hay nada imposible. Y pues para reflejar personajes en la Biblia que han padecido de esta depresión, pues voy a iniciar con Pablo. No sé si alguien quiere intervenir y decirme quién fue Pablo. Pues ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Eh, pues yo no sé mucho quién fue Pablo, pero lo poco que sé de él es que pues era un perseguidor de la iglesia cristiana en los tiempos después de la resurrección de Jesús. Creía que estaba haciendo el bien, pero pues no sabía que no. Tuvo un encuentro con Jesús, después de eso fue un ser humano completamente diferente, pero el mismo fervor yo creo que tenía de perseguir a los cristianos, ahora yo creo que con más fuerza incluso empezó a predicar el evangelio, empezó a predicar a Jesús. Pasó por muchísimas dificultades, o sea, no sé la verdad, si de alguna manera también fue consecuencia de lo que él hizo, pero bueno, a manera personal, ¿no? Yo aquí que estoy hablando bobadas, pero fue una persona que realmente vivió cosas muy duras, lo vemos por ejemplo en el libro de Hechos, pero también escribió cosas fascinantes y todas esas dificultades pues le ayudaban a ir a acercarse más a Dios, ¿no? Y él decía que el morir era ganancia, o sea, ¿por qué? Pues por esa misma confianza que tenía en Dios, ¿sí? Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir. ¿No? Bueno. Bueno, pues Hechos 16 al 16 al 40 nos relata cómo Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. Para nadie es un secreto que pues estar en prisión ahora es muy difícil, pero estarlo en ese tiempo lo era aún más. Y pues Pablo siendo una persona energética que le gustaba predicar, decía a Valen que tenía mucho sin duda sofocar. Habrá tenido que luchar contra los sentimientos negativos y sin embargo su forma de afrontar esta situación fue bajo la gracia de Dios. Y si vemos la carta de Filipenses que fue escrita por él, inicia y termina hablando de la gracia de Dios. Él sabía que tenía que confiar en Dios como el resentimiento y la incrustara en él. Orientó sus problemas en dirección al cielo y cuando lo hizo, vio que aparecieron rayos en medio de la oscuridad. Por esto escribe en Filipenses 1:12 que en medio de todo el sufrimiento pudo darse cuenta que los que eran incrédulos eh, se dieron cuenta del poder que Cristo tenía y que Dios él maravillosamente. En todo caso, el relato vive. Listo. Valen, ¿quiere intervenir? Sí, Ashley, bueno, muchas gracias. Es que yo quería compartir unos datos que me parecieron muy interesantes acerca de la depresión. Em, la depresión aquí en Colombia, yo no sabía, ¿sí? Y aquí en Colombia, ustedes sí saben, una persona cada cuánto se suicida en Colombia, ¿no? En Colombia. ¿Alguien sabe? No, Hace un cálculo. Al día, pongamos al día. ¿Cuántas personas creen que al día se suicidan en Colombia? 50 personas.
sé, Carol. No sé, como 100.000. En Colombia, ¿no? ¿Cuántas? 100. 100.000, 30. 30. Bueno, en Colombia se suicida una persona cada 4 o 5 horas. Dios mío, señor. En Colombia, ¿sí? Ahora, en el mundo, las cifras yo creo que superan lo que nos imaginamos. Hay algo muy interesante que yo no sabía, y resulta que la depresión es un tema muy real, ¿sí? Aquí qué pena que intervenga con Ashley, pero resulta que tanto Ashley como yo investigamos este tema esta semana. Las dos fuimos como compañeritas y yo le decía, Ashley, mira este video, Ashley, mira esto, mira lo otro. El tema me interesó mucho y pues por eso como que también lo quise estudiar en esta semana para poder decir cosas así que encontrar. Eh, Resulta que uno cree que la depresión es, ay, estoy triste, no sé qué más. Me parece fascinante que yo no sabía que Ashley nos trajo, por ejemplo, versículos bíblicos que hablan de síntomas de la depresión, porque pues la depresión es una enfermedad. ¿Por qué decimos que es una enfermedad? Porque la depresión no es estar triste y ya. A veces uno usa el término, ay, estoy deprimido porque un día se sintió triste, ¿sí? Como nos decía Ashley. Nosotros tenemos una glándula que se llama la glándula suprarrenal. Esa glándula es la que produce el cortisol. Ya Ashley nos lo había explicado, ¿sí? ¿Qué hace? Ah, bueno, produce tanto cortisol como lo que también conocemos como adrenalina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos estresados, entonces voy a poner un ejemplo, Ashley tenía que hacer esto hoy, que prepararlo hoy. Pues resulta que Ashley, para prepararlo, tiene que estudiar, tiene que acomodar diapositivas, tiene que hacer un poco de cosas para poder presentarnos lo que ahorita nos está presentando y eso le puede generar estrés a Ashley. Entonces, cuando a Ashley le da estrés, y más que de pronto faltando 5 minutos para empezar, se le desacomodaron las diapositivas. Entonces, Dios mío, yo no esperaba esto. Estrés, ¿sí? Es normal, a todos nos da. De hecho, el estrés nos mantiene activos y es muy bueno en muchos sentidos, porque una de las cosas que hace el estrés es que me enfoca muchísimo en lo que yo estoy haciendo. O sea, me concentro muchísimo en eso que me está estresando, ¿sí? Y pues es bueno porque mi atención está ahí. Entonces, el estrés es bueno, ¿sí? Pero ya vamos para allá, porque todo tiene o sea, todo extremo es malo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy estresado, esa glándula suprarrenal me libera cortisol, me libera adrenalina, hace que mi corazón empiece, pum, 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 se acelera, ¿sí? Hace que se incrementa el azúcar en la sangre, porque se necesita mucha energía para yo estar atento en esa actividad que me está causando estrés, ¿sí? Y resulta que hay algo muy interesante y es que también disminuye el dolor, me hace menos sensible al dolor. Por eso es que, por ejemplo, cuando, no sé, estamos de pronto pasando por una situación difícil o, qué sé yo, nos van a robar o va a pasar algo y resulta que yo corro y me raspo, pero no siento que me raspara. Y ya cuando se me baja, por ejemplo, la adrenalina y el cortisol, es que me doy cuenta que me raspé, ¿sí? En el momento no. ¿Por qué? Porque disminuye el dolor. Es una de las cosas que tienen la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? Resulta que hasta ahí está súper bien, ¿sí? Yo paso la situación que me está generando estrés, digamos, paso la situación de que se me desorganizan las diapositivas y ya, todo vuelve a la normalidad, ¿sí? ¿Qué es entonces la depresión? La depresión es el hecho de que yo viva en un estrés constante, ¿sí? En una ansiedad constante, que me haga ver todo lo que hoy vamos a aprender y lo que ya Ashley nos ha hablado, ¿sí? Y resulta que el cortisol es bueno, pero cuando usted está viviendo el momento y ya, pero cuando constantemente usted se siente de esa manera, el cortisol es terrible porque se permanece siempre arriba y siempre alto y comienza a lesionar las células de su cerebro. Entonces, ¿por qué decimos que la depresión es una enfermedad?
porque lesiona las células del cerebro, ¿sí? Las empieza a destruir. Entonces resulta que al lesionar las células del cerebro, empiezan a disminuir las neuronas del hipocampo, que nos contaba Ashley, ¿sí? Y resulta que uno de los efectos que pasa cuando se disminuyen las neuronas del hipocampo es que empiezo a olvidar las cosas. Entonces se me olvidan las llaves, entonces eh, se me olvida la tarea, se me olvida que tenía que recoger a mi hijo, se me olvida que tenía que hacer tal cosa. Y son actividades que incluso me van a generar más estrés. Entonces en mi cerebro va a haber mucha producción siempre de cortisol. Y vuelvo y repito, cuando el cortisol se empieza a generar más de lo normal, más del episodio normal de estrés, lo que hace es dañar al cerebro. Como bien lo decía ahorita Ashley, hay algo que se llama la neurogénesis. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene el cerebro, no sé si ustedes habían escuchado alguna vez, que nosotros no generamos más neuronas. ¿Sí lo habían escuchado? Que cuando se nos muere alguna neurona, se muere ya. No tenemos más. Eso es una mentira, ¿sí? Nosotros, según un estudio, quedó confirmado y demostrado que sí producimos, o sea, sí se crea en nuestro cerebro más neuronas. Eso se llama la neurogénesis. Y un paréntesis súper importante. Ustedes sí saben qué cosa limita muchísimo la neurogénesis, o sea, hace que no produzcamos más neuronas. El trago, el alcohol. Terrible para la neurogénesis. La persona alcohólica, la persona que le gusta tomar trago, hace que se inhiba, hace que se corte la producción de neuronas. ¿Por qué esto es malo? Porque si ya sabemos que la depresión está causando un daño en el cerebro, si ya sabemos que se están deteniendo las neuronas porque las está acabando, las está destruyendo, el cortisol, y resulta que yo me refugio en el trago para salir de la depresión, pues peor, ¿sí? ¿Qué, por ejemplo, qué medicina envían a las personas? ¿Cómo son los antidepresivos? ¿Sí? Los famosos antidepresivos que envían los médicos a las personas que sufren de depresión. Sencillo, esos antidepresivos hacen que se generen más neuronas para que ayuden al hipocampo que está siendo destruido con la muerte de neuronas, por así decirlo. Entonces, es importante, por ejemplo, medicarse, acudir a una persona que sepa el tema para que me ayude con esto, ¿sí? Pero lo que hablamos alguna vez, somos seres integrales y necesitamos todo, no solamente la medicina, ¿sí? Y resulta que lo que ocurre aquí se repercute en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, después nos da un cáncer y no sabemos por qué nos dio. Ustedes sí saben que yo estaba escuchando una conferencia del director, el presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica. Y él llegaba y decía que, eh, que lo que nosotros, o sea, se me olvidó la idea que estaba diciendo, qué pena. Resulta que él, entre otras cosas, bueno, cuando me acuerde se los digo. Resulta que bueno, resulta que él contaba, incluso con esto de la depresión, que se hizo un experimento en ratones. Y resulta que hay ratones que también son depresivos. Yo no sabía eso. Ale, me estoy demorando mucho. Estoy aquí hablando y hablando y hablando. Entonces, lo que se me había olvidado. Entonces, ¿el que decía? Él llegaba y decía, miren, es impresionante, somos seres integrales, lo que ocurre aquí, si aquí algo está dañado, eso va a repercutir en todo el cuerpo. Y ojo con esto, porque eso es muy importante. Resulta que las personas que mayor, o sea, que tienen depresión, que tienen ansiedad, que como les digo, son situaciones constantes, tienen mayor riesgo a sufrir de cáncer, a sufrir de hongos, a sufrir por virus y bacterias. Obvio, lo que pasa aquí repercute en el cuerpo, ¿sí? Ahora sí me voy al experimento de los ratones. Resulta que hicieron un experimento con unas raticas de laboratorio
Y no sé si ustedes se han fijado que las ratas de laboratorio son súper limpias, súper blanquitas, juegan, no sé qué más, se mueven, ta, ta, ta. Bueno, resulta que cambiaron a una a otro espacio más chiquitico y resulta que una de las cosas con las que ellas se estresan, porque las ratas también sufren de estrés, es por eso, por de pronto el entorno en el que ella se encuentra, ¿sí? Y resulta que las raticas se bañan como 3 veces al día, ellas solitas, la cola, se pasan, son como, como gaticos, ¿sí? Entiendo yo. Y resulta que estos ratones que los exponen a a esta situación de que se encuentran solitos, de que como que los aíslan y todo lo demás, empiezan a sufrir de estrés. Ese estrés los lleva a depresión, ¿sí? Científicamente comprobado, las raticas sufren de depresión. ¿Por qué? Resulta que la ratica que está allí encerradita, que no hay espacio en el hábitat donde la metieron ahora, resulta que ya no se baña 3 veces al día, ya le da pereza bañarse. Y es uno de los síntomas que tiene una persona de depresión. Le da pereza hasta lo más sencillo de la vida, le da pereza tender la cama, lleva 4 días sin bañarse porque le da pereza, no le encuentra sentido a la vida y resulta que así son las raticas. Entonces, le ponen un ratón, el ratón más musculoso, más divino al lado y la ratica ya no quiere tener relaciones con el ratón, porque lo normal es que las otras raticas cuando están entre ellas, se bañan, tienen relaciones con los ratones, bueno, sí, así se podría llamar, se limpian, Apareamiento. juegan, hacen de todo, pero la ratica depresiva no, ¿sí? Y eso lo compararon con los humanos. Dijeron, eso mismo le pasa a los humanos, eso mismo le pasa a los humanos. Y resulta que lo terrible, y ya con eso termino, qué pena, Ashley, de pronto más adelante hablé otro poquito, es que la depresión estar en esta constante sensación de ansiedad, de tristeza, de altos niveles de cortisol y adrenalina no es bueno. Y no es bueno porque, entre otras situaciones, me puede llevar al suicidio, ¿sí? Que es otro tema fascinante y muy importante. Y resulta que yo no sabía, pero este presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica dice, adivinen qué, el suicidio es contagioso. ¿Ustedes sí sabían eso? Y resulta que él hace un llamado. Él llega y dice, por favor, cuando una persona se suicide, que no salgan las noticias. Cuando una persona se suicide, que el velorio no sea el boom y que lo conviertan en algo supermaster. No, miren, se suicidó. Ay, era tan bueno, era no sé qué más. Claro, es lógico, ¿sí? O sea, es normal que nos duelan esas situaciones, ¿sí? Pero él recomendaba que por favor no se exaltara en público, porque resulta que está comprobado que cuando escuchamos ideas del suicidio, tendemos a empezar a pensar en qué sería si yo no me levanto mañana. Uy, qué chévere que yo vaya aquí en el carro y alguien me estrelle y ya acabe con mi vida. O sea, él llega y decía, al no exaltarlo en público y al no hablarlo en público, de la manera como súper darle el boom, la noticia o qué sé yo, prevenimos otros suicidios. Lo decía él, presidente de la Sociedad Colombiana de Psiquiatría Biológica, como un dato más pues interesante que me pareció. Ahora sí, Ash. Gracias, Valen. Bueno, como continuaba diciendo, en Primera de Reyes 19:3 al 18, pues narra la experiencia de abatimiento y postración en que cayó el profeta Elías. Cuando él huía de la ira de Jezabel, que era una de las reinas, una reina malvada, este,
Elías tuvo pensamientos suicidas. En Primera de Reyes 19:4 dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Ahí se ve y se entiende que él quería morirse y le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Acá voy a mencionar como algunos de los sentimientos que padeció Elías y que puede que alguna de las personas que estén viendo esto se puedan sentir identificadas. Elías se le disminuyó el interés o la capacidad de desarrollar actividades. En la Biblia se menciona que él dejó a su ayudante y se fue al desierto y evitó los compromisos que él tenía y las responsabilidades. También tenía hipersomnio. La Biblia dice que él se acostó debajo del árbol y durmió hasta que el ángel lo despertó para que comiera y luego se volvió a dormir. O sea, si el ángel no lo hubiese despertado para que comiera, él sigue durmiendo. También el sentimiento de inutilidad y de autorreproche, porque ahí menciona que dice, no soy mejor que mis padres. Y posteriormente, cuando protesta por las persecuciones, también se sentía abatido, se sentía que estaba haciendo mal, em, tenía falta de apetito, porque pues se infiere que el ángel tenía que obligarlo a comer porque él no quería. Pues ahí es cuando nos preguntamos cómo es posible que un hombre tan cercano a Dios, tan vigoroso y tan fuerte, cayera en la depresión. Muchas personas dicen que acaso las personas religiosas que tienen una relación tan intensa con Dios pueden deprimirse. Y pues acá es evidente que la depresión de Elías no se debió a la falta de fe o de un castigo divino, sino que eh, son situaciones que como seres humanos tenemos que padecer por causa del pecado y nosotros no somos culpables de ello. Al contrario, en vez de Dios reprochar o castigar a Elías, lo asiste y lo ayuda a superar el difícil trance que estaba viviendo y es para él un terapeuta comprensivo. Pues como ya dije, se menciona que un ángel le dio de comer y beber de nuevo a Elías y fue esa bebida y esa comida suficiente para fortalecerlo. Y se puede inferir que pues hizo actividad física porque caminó durante el desierto durante tiempo y pues eso lo ayudó a su condición anímica. Y pues nos damos cuenta que hasta en las cosas más sencillas como la actividad física y una buena alimentación se hallan soluciones para las grandes enfermedades. Y pues esto es como tal un objetivo que Dios tiene con nosotros, que volvamos al plan que Él quiere, que nos alimentemos bien, que tengamos una relación fuerte con Él y que hagamos actividad física porque estas tres cosas nos pueden ayudar a vencer enfermedades como la depresión. Y pues lo más difícil ya se deja en manos de Dios, quien finalmente se mostró con Elías y lo sanó, pero no solo con Elías pudo hacer un milagro, sino que también puede hacerlo contigo. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, la depresión es una enfermedad afectiva que presenta síntomas como la distimia, que es la tristeza crónica. Como decía Valen, uno no puede decir estoy deprimido solo por un día estar triste. Uno está deprimido y tiene depresión cuando esta tristeza dura por más de 15 días, por más de un mes, por más de un año, por más de 2 años, ahí hay que prestar atención porque ahí ya empieza uno a tener los síntomas de la depresión. También la anedonia, que es la pérdida de interés por aquello que antes me gustaba,
que si antes me gustaba pintar y ahora lo encuentro aburrido, que si antes me gustaba jugar fútbol y ahora me da pereza, que si antes me gustaba leer, escribir, esas actividades que comúnmente hacíamos constantemente, que ahora las reducimos por ese periodo de tristeza. También la falta de sueño o dormir durante mucho tiempo, la pérdida o el aumento de peso, la falta de apetito, la ansiedad, el cansancio, sentirse inútil y se disminuye la capacidad de concentración. Hay que empezar a analizar estos comportamientos con las personas que tenemos en nuestro entorno, eh, porque pues a veces somos egoístas y nos damos cuenta que esa persona cambió mucho, pero no nos ponemos a preguntarnos qué es lo que está pasando. Y no necesariamente eh, la persona que padezca depresión lo dice cómo se está sintiendo con palabras, sino que lo demuestra con sus actitudes. Y pues a veces ignoramos esas actitudes que se están demostrando. Mami, ¿quieres hablar? Hacer esto. Buenas noches a todos. Bueno, me disculpan que no enciendo la cámara porque tengo problemas acá con el video. Apoyando lo que está diciendo Ashley y en un video que miramos, investigamos también, es muy importante nosotros que miremos nuestro entorno, por nuestro entorno. ¿Por qué? Porque a la persona que está padeciendo depresión puede ser un hilo conductor de un candidato para un suicidio y tiene ideas suicidas. Y entonces solemos decir que el que se suicida no avisa y es falso. Es totalmente falso. El que se suicida siempre avisa y no solamente no nos va a entregar una señal a través del lenguaje verbal, sino recordemos el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal es la conducta, las acciones. Siempre ellos demuestran algún lenguaje no verbal. Ellos nunca por lo general dicen me voy a matar. Son muy pocos los que dejan después ya una carta, pero es muy importante que como sociedad, como familia, como amigos, como hijos de Dios, tengamos en cuenta y utilicemos estos espacios para realmente alimentarnos a través de estas situaciones, porque es que la depresión, eh, quizás un dato de hace 2 años, 322 millones de personas se diagnosticaban como deprimidas en el mundo. De acuerdo a un dato que vi yo cada 40 segundos, de acuerdo en el 2019 la Organización Mundial de la Salud decía que en el mundo se suicidaban cada 40 segundos una persona. Entonces son datos realmente muy tristes, pero bueno, con la ayuda del Señor, pues podemos realmente enriquecer a través de estos espacios. Sí, mami. Gracias, mami. Aunque a veces también es difícil diagnosticar la enfermedad porque la depresión viene encubierta con otras enfermedades físicas, como la diabetes. Y la depresión suele ser confundida. Por ejemplo, yo padezco diabetes perdón, padezco depresión, pero se me eleva el azúcar, se me eleva el estrés, entonces dicen, no, esto es diabetes. Y por eso hay que tener cuidado, si sabes que ya son casos que no podemos controlar y toca buscar ayuda profesional para que ellos puedan restaurar junto con la medicina. La depresión es culpa de quien la padece. Las enfermedades son consecuencia de la rebelión de nuestros primeros padres. Por ejemplo, Salmos 51:5 dice,
con error fui dado a luz con dolores de parto y en pecado me concibió mi madre. Como hemos heredado de Adán la imperfección, enfermamos física y emocionalmente. De ahí que Dios indique que toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente. Pero Él también ofrece una esperanza que no nos puede ofrecer ningún médico, la de vivir en un nuevo mundo pacífico sin depresión ni ningún otro tipo de trastorno o enfermedad. Tipos de ayuda para una persona con depresión. Para empezar, nunca hay que desacreditar cómo se siente esa persona. O sea, decirle constantemente, ay, es que usted no está deprimido, yo se lo veo bien. O también decirle, venga, ¿por qué está mentiroso si yo lo he visto súper bien estos días? No más es una tristeza ahí de 10 días, deje de ser tan exagerado. Esa persona se va a sentir que como se está sintiendo no vale la pena, que a pesar de que diga lo que se está sintiendo, se minimiza el sufrimiento de él. Y eso es lo primero que no debemos hacer. También hay que tener paciencia porque pues es muy complejo pues lidiar con una persona que padezca depresión porque va a resignarse mucho, va a ser poco tolerante, no va a aceptar la ayuda principalmente, pero pues si uno se rinde, él se va a rendir aún más y no va a buscar la ayuda. En cambio, si uno es constante, si uno muestra, si uno dice, demuestra el interés en ayudarlo y demuestra que está preocupado por él y que quiere que siga adelante, pues de alguna u otra forma esas acciones le van a llegar y va a hacer que él busque esa ayuda. Hay que ayudar a distraerlo, pero si la persona no quiere, no hay que forzarlo ni presionarlo. Tampoco hay que dejarlo solo o sola. Hay que guardar las cosas que puedan ser un peligro para él. Y pues este caso de no dejarlo sola me recuerda a un caso que vi que se hizo viral, que fue de una madre que el hijo le dijo que se quería suicidar y que la madre lo dejó como 10 minutos, 15 minutos solo y se dio cuenta de que se había suicidado y se había tirado de un edificio. Entonces, me acuerdo que yo pues vi este caso con mi mamá y mi mamá me decía como, si yo supiera que una persona está sufriendo de esto y me está diciendo que se quiere suicidar, en ningún momento lo dejo solo, así se fastidia, porque así evito que se quite la vida. Y aunque esa persona desee quitársela, es muy difícil como intentar que cambie de opinión, pero con la oración todo es posible. También podemos invitarlo a la iglesia, porque en la iglesia pues existen varios consejeros y pues pueden recurrir a estas personas para que los ayuden a lidiar con esta situación. También instruir en la importancia de la oración y pues ya sabemos que de un personaje bíblico que oraba 3 veces al día y que esa oración constante lo fortaleció grandemente, que en ningún momento es Daniel del que estoy hablando cuando estuvo en el foso de los leones. Esa, eh, esa fe nunca desfalleció porque él oraba constantemente. También es importante que nosotros oremos por esa persona porque Dios también ve lo que uno está intentando hacer y pues Él responde a esas oraciones. Si tú padeces un trastorno psicológico debilitante como la depresión, no hay nada malo en buscar atención médica.
Y pues, como decía, la Biblia también destaca el labor de la oración. Y pues hay un versículo de Salmo 55:22 que me pareció súper lindo y es lo que algunas personas y ojalá a todos les pueda servir. Y dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. La oración no es una simple muleta psicológica. Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y cuando una persona le ora, realmente se está comunicando con él. Algo que también puede ayudar a una persona que padezca con depresión es abrirle el corazón a un buen amigo. Por esto, Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en un tiempo de angustia. Y pues tristemente en las situaciones más difíciles, por ejemplo, estar enfermo, estar en la cárcel, em, que se nos muere algún familiar, nos damos cuenta de quiénes son realmente nuestros amigos y hay que valorar mucho a las personas que en nuestro tiempo de angustia siguen a nuestro lado. Por último, quiero compartir ese otro personaje que también padeció gran tristeza y quiero que me ayuden con esas preguntas. ¿Quién fue Job? La Biblia fue una persona que sufrió mucho, pero siempre fue fiel a Dios. Dios lo llamó que era recto, intachable, temeroso de él, apartado del mal. Aún así, sufrió consecuencias no. Sufrió dificultades, se le murieron sus hijos, perdió sus riquezas, le dio una enfermedad que se parece a lo que se ve ahí en la imagen. Eh, y pues todo porque Satanás se encargaba de eso, por así decirlo. Pero él se mantuvo fiel a Dios y Dios al final pues le quitó todo lo malo que le había pasado y se lo multiplicó en cosas buenas. ¿Por qué deseó morir Job? Por lo que Valentina acaba de mencionar. Pues es que después de tenerlo todo, de tener, mejor dicho, un hombre supermillonario, Se le entrecortó a Sí, mi idea. Bueno, listo. pues termino la idea. Como decía Valen, pues Job fue una persona súper rica y mi tía lo dijo, tenía todo. Y pues en la Biblia relata que Satanás le decía a Dios que él era fiel porque Dios le daba todo. Entonces, Satanás como que quería probarlo a ver si perdiendo todo seguía siendo fiel a él. Y Dios también tenía confianza en Job como Job también la tenía en él. Y a pesar de perder todo, a pesar de padecer situaciones súper difíciles, porque a nadie le gustaría que en un día se le murieran todos sus hijos, que el día muriera todo el ganado, que el día se le destruyera absolutamente todo, se le robaran todas las riquezas. Fueron varios días consecutivos de puro sufrimiento, mas sin embargo, él siguió ahí. Obviamente había momentos de desesperación como cualquier ser humano, porque siempre va a existir el porque a mí, eh, qué hice yo para merecer esto, pero Dios comprende estos sentimientos que llegamos a sentir y no nos lo reprocha, al contrario, Él ofrece aún más la ayuda
porque Jesús padeció este mismo sufrimiento. Dios también padeció el sufrimiento de perder y ver el sufrimiento que tuvo su Hijo en la tierra. Y pues nadie más que Él también puede entendernos a nosotros. Entonces, quiero para finalizar decir que pueden que hayan muchos avances en la medicina, pero solamente Cristo es la salida, que uno puede curar enfermedades con ayuda de un profesional, pero siempre va a existir ese vacío espiritual que solo puede llenarlo Dios. Por eso entrégale tu corazón a Dios, que no importa la crisis que padezcas, y porque como decía Jesús, más que nadie sabe y siente el dolor que sentimos. Así que ora todos los días y entrégale a Él la vida para que Él pueda sanarla. ¿Qué quiere Terminó decir una mi oración. tía? Mi tía quiere decir algo. Sí, mi amor, aprovechando para decir que uno de los antidepresivos naturales que tenemos a la mano es el sol. Entonces, la persona, una de las maneras para ayudarla es decirle que salga en las mañanas a hacer ejercicio, a caminar, a recibir el sol, porque una persona que recibe el sol en la mañana, uff, le cambia toda su parte bioquímica, empieza a funcionar de manera diferente. Y el sol es el antidepresivo natural número uno y no es caro, es gratis, entonces pues ese es el aporte. Gracias, tía. Bueno, finalicemos con una oración. Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de hacer esta charla, que ojalá le haya llegado a muchos corazones, que aquellas personas que están sufriendo en silencio y estén clamando a gritos una ayuda, que tú puedas ofrecérsela, Señor, y que a ellos les llegue el Espíritu Santo para que también se acerquen a ti y entreguen su vida. Gracias porque me llenaste con el Espíritu Santo y pude explicar de la mejor manera este tema. Te pido que bendigas a todas las personas que han visto este video y bendice también a mi familia. Todo eso te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.